Solo para hacerle un recordatorio, ¿verdad? Si no vinieron el domingo pasado, se perdieron esa gran prédica de Eduardo, realmente. Estuvo muy bonita. ¿Para qué? Me llenó bastante. Muchas veces nosotros se nos olvida la gracia que Dios nos ha, o que el Señor ha depositado en nuestras vidas, o que nos ha dado. Y que la gracia, nos decía Eduardo la vez pasada, ¿verdad? El domingo pasado. La gracia es un regalo o un favor que recibimos sin merecerlo. ¿Sí o no? Es algo que recibimos que nosotros no lo merecíamos, pero se nos da. Hace poco estaba, no sé si ustedes han visto esos mensajes motivadores de empresas y cosas así, pero me llamaba la atención uno, ¿verdad? Que lo decía este chinito, el japonés. Exacto, Yoko Kenji decía, que hablaba sobre la gracia, ¿verdad? Que es algo que no merecemos, que es algo que se nos da como un regalo sin merecerlo. Y fíjense que les voy a contar un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño ejemplo de algo de gracia. Y fíjense que hace poco yo estaba con mi hija. Para los que no la conocen, mi hija tiene un rango de, va a cumplir 13 años. Y yo he sido como bien exigente con ella más en la escuela, ¿verdad? He sido muy exigente. Y hace poco me bajó una nota. Ella. Y hablando de la gracia, ella merecía que yo la regañara, porque me bajó la nota. Ella merecía que yo le dijera Connie, ¿por qué? Que esto y lo otro. ¿Va? Pero yo me acordé de esta palabra de la gracia, que muchas veces nosotros tenemos que demostrar la gracia como hijos de Dios. Tenemos que demostrar la gracia que Dios depositó en nosotros, tenemos que depositársela a los demás. Y algo muy interesante es a nuestra familia, demostrarle a nuestros hijos qué significa la gracia. Y miren, cayó esa palabra a mi vida en ese momento, y en vez de regañarla, no le dije nada. Solo me quedé ahí y le dije, Connie, ¿qué vamos a hacer? Ella pensaba otra cosa, pensaba que yo le iba a regañar, pensaba que le iba a castigar, le dije, quita la tablet, quita el televisor, quita esto otro, quita esto otro. No, pues solo le dije yo en un momento, ¿qué vamos a hacer? No, papá, mire que no sé. No, usted sí sabe, para sacar buenas notas, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, mire, hay que estudiar más. Bueno, según la otra, no, presentar todas las tareas, excelente. Y la otra, no, hacer esto. Al final pasó la clase, pues, de panzazo, pero la pasó. Entonces yo les doy este ejemplo, no porque yo sea el hombre que tenga más gracia ni nada de eso, si la mayor gracia está representada en Jesús, pero es una forma de que nosotros llevemos esa gracia, algo que no merecemos, pues, a las personas. Quizás ella quizás en ese momento dijo, yo no merezco porque voy mal, y yo de una manera diferente. Y en los trabajos, en la vida, en la familia, yo creo que pasa que nosotros debemos de mostrar esa gracia que mostró Jesús con nosotros, en el tráfico, en lo que sea. Alguien viene, nos rebasa ahí mal, otro podemos responder ahí, bajar el vidrio, tirarle el carro. Yo creo que deberíamos, y no le digo que no lo he hecho, porque si lo he hecho, este taxista. Y después me acuerdo que yo fui taxista. Ay, pues, ya ni traigo para un lado, Y a veces eso representa la gracia, que aquel man se le meta a usted, y usted mejor hace para un lado y déjelo pasar. No sabe qué prisa lleva, no sabe qué necesidad lleva también. Y esa es la gracia, ¿sí? Entonces, dice, ¿verdad? Es algo que no merecemos, nadie merece la gracia, pero el Dios de toda gracia, con su amor, es incondicional. Recibimos gracia cuando recibimos un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia, nos referimos completamente a todas las bendiciones de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿quién merecía la gracia de Dios? Nosotros. Si nosotros nos recordamos en lo que éramos anteriormente, no merecíamos la gracia, pero Él, con su infinita misericordia, nos dio gracia a nosotros.
cuando escuchamos el testimonio del pastor, ¿va? Que hasta que metió al papá en el charral, como dice, va, uno ahí se va como entendiendo que uno no merecía la gracia, pero Dios nos la dio, esa gracia que a pesar de nos hacía Tato la vez pasada, la mochila, ¿quién se acuerda de la dinámica de la mochila de Tato? Cualquier circunstancia que nosotros tengamos, pero la gracia de Dios nos limpia de todas esas circunstancias, de toda esa carga que nosotros manejamos, nos limpia. Y yo quiero invitarlo a usted. No les dije el tema de hoy. Gracia sobre gracia. El tema de hoy es gracia sobre gracia. Y cuando yo preparaba esta palabra, fíjense que la preparaba desde que me dijo el pastor como el mes pasado, y yo me comenzaba a preparar la gracia, y decía la gracia, y buscando la gracia, ¿verdad? Y el domingo que estábamos acá, Tato hablaba y todavía me llenaba más sobre el tema. Pero Dios es tan bueno, con tanta gracia, que cada vez que nosotros nos paramos aquí como personas que predicamos, Dios pone un mensaje nuevo. Y esa es la gracia de Dios, poner un mensaje nuevo todos los domingos que nos llene a cada uno de nosotros. Y ayer les decía yo, ayer tuvimos una reunión con mi familia que cumplía 97 años, mi abuela. Y yo les decía yo a ellos, la gracia de Dios en ella, 97 años. Y ustedes la vieran a esa señora, que a veces necesitamos sentarla. Necesitamos sentarla porque camina para allá, puro tropito. Y camina regando las plantas y a veces nosotros pensamos que se va a caer. Y ahí está mi mamá que camina atrás de ella, para arriba y para abajo, que se enoja porque la paran y la sentamos. Pero esa es la gracia de Dios. Y les decía yo a ellos que hay algo muy interesante y vamos a leerlo y les voy a comentar por qué me llamó tanto la atención. Y dice la palabra en San Juan, quiero que busquen San Juan 1 y vamos a leer desde el versículo 1, San Juan 1. Vamos a esperar un momentito. Amén. Dice San Juan capítulo 1 versículo 1, hablando del Señor. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de ¿quién? De la luz. ¿Y quién era la luz? Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungido, como del ungimiento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí está mi tema: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Miren, a mí me explotó esa palabra, la mente. Cuando yo escuché y dije, Dios es un Dios de gracia. Dios depositó gracia en nosotros.
Pero ¿qué significa gracia sobre gracia? ¿Qué es eso? Decía el Señor. Yo le preguntaba. Gracia sobre gracia. Y miren, yo preparé un videito y antes de que lo veamos, si me dieron con la luz. Miren, yo cuando, no sé, ustedes vieron The Chosen y hay un capítulo o un lapso, un episodio que a mí me causó tanto, y yo creo que yo fue el que lloré más de ese episodio. ¿Por qué? Ese episodio me llamó tanto la atención a mí, que muchas veces nosotros, como dice Juan, estaba Juan ahí en el episodio, y quizás él ni se había dado cuenta con quién estaba. Lectura de la primera escritura de Moisés. Al principio de todo, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, la palabra ya existía. Y la tierra estaba vacía y no tenía forma. Y la palabra estaba con Dios. Y la oscuridad cubría la faz del abismo. Y la palabra era Dios. Entonces Dios dijo: hágase la luz. Y hubo luz. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue creado por Él. Y nada fue creado sin Él. En Él estaba la vida. Vida que era luz de todos. Luz que brilla en la oscuridad. Y que la oscuridad jamás podrá apagar. Gracias a todos. Démosle un aplauso de medios. Ese no es todo. Lo que yo les trato de decir en este día es que nosotros podemos ver la serie, ¿verdad? Y podemos escuchar la palabra. Pero a mí me llamó tanto la atención es que Juan quizás en ese momento él no se daba cuenta o no entendía muy bien con quién estaba en ese momento. Y muchas veces nosotros venimos aquí, estamos en la iglesia, entramos aquí, nos sentamos en la silla, pero no sabemos quién está sentado al lado de nosotros. ¿Y saben quién es? Dice la palabra que donde 2 o 3 de vosotros estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. El Señor está aquí. Muchas veces nosotros quizás no lo podemos ver, pero Él está aquí. Él está aquí. Miren, como decía Juan, en el principio Él era. Y nosotros tenemos que entender que Él es, Él fue y Él va a ser. Él está aquí y Él es el principio de la gracia. Dice algo que yo aquí escribí: por cuanto a Dios le plació que la plenitud de todo habitara en el Hijo, para así reconciliar consigo mismo todas las cosas, logrando nuestra redención por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Dios lo exhibió como la gracia y verdad encarnada en Jesús, a través de las cuales los creyentes contemplamos su gloria. Y cuando vemos esto, que es la gracia, ¿qué es la gracia sobre gracia? Es eso. Yo le decía yo a un amigo hace poco en el trabajo, ¿qué es la gracia sobre gracia? ¿Cuántos conocen de aquí la historia del hijo pródigo? ¿Sí la conocen? Sí. Conocemos la historia del hijo pródigo, que el hombre que hizo le pidió al papá todas sus bienes y le dijo: no, dame mis bienes que yo me voy. Agarró sus bienes y dijo: yo me voy a pasar mi vida como yo quiera. Vivió una vida descontrolada el hombre, gastó todos sus bienes y terminó ¿dónde?
comiendo con los cerdos. Vino el hombre que hizo, se acordó, nada, si los criados de mi papá y comen mejor que lo que estoy comiendo yo voy a irme para allá y le voy a decir a mi padre que voy a ser uno de sus criados y que me mantenga como ellos. Y cuando llegó, ¿qué recibimiento tuvo? Él nunca dejó de ser hijo. Y esa es la gracia, le decía yo a uno de mis compañeros de trabajo, porque él me decía, mira, me dice, yo me fui de la iglesia, dice, porque yo miraba cómo había una gente que llegaba a la iglesia, me decía, y yo los miraba en la disco, dice, y al día siguiente, el domingo, estaban en la iglesia, dice. ¿Y qué pasaba ahí? Pues le digo yo, no, que no me llegaba, dice, porque esos manes estaban mirando ellos solos. Pero si vos lo mirabas en las discos, le digo, vos también te estabas engañando solo, le digo yo. Entonces le digo yo, mira, le digo yo, es tan grande el amor de Cristo, le digo yo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo llevaba a la mujer que fue adúltera, que la querían apedrear, y que Él le dijo, quien esté libre de pecado tire la primera piedra. No hay ninguno que la tiró. ¿Por qué? Porque todos estaban llenos de pecado, y así mismo estamos todos somos pecadores. Pero la gracia del Señor, Cristo mejor dicho, Él es el principio de la gracia. Y yo le decía yo, la gracia sobre gracia significa una gracia infinita, una gracia que nosotros vamos a tener hasta que Él venga. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo puedo hoy estar aquí en este púlpito, puedo estarles hablando, pero quizás no que no sea así, pero el ejemplo que yo les quiero dar es que yo puedo estar aquí, pero más tarde puedo fallarle a Dios, más tarde puedo planchar, pero Él no me va a juzgar por lo que yo haga. ¿Por qué? Porque yo puedo ir con un corazón humillado y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Quizás podemos salir de aquí y mi esposa puede estar enojada conmigo y me le va a echar más sal al huevo, está pecando. Pero lo que les quiero dar a entender es que el Señor es una gracia infinita, es un perdón infinito el que hizo el Señor. Es que Él nos reconcilió en la cruz del Calvario, porque dice la palabra que Él nos da gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y yo quiero que ustedes se lleven eso hoy, que es la gracia sobre gracia, es un perdón infinito para nosotros. Hasta que Él venga y nos lleve con Él, va a existir esa gracia en nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Y eso es lo que yo le decía ayer a mi familia. Le decía yo, qué maravilloso es entender que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra condición, porque quizás nosotros nos podemos sentir espirituales, a pesar de que el enemigo nos juzgue, porque el enemigo es bueno para juzgarnos y señalarnos y acusarnos, porque dice la palabra que Él es el acusador. Y si nosotros nos convertimos y señalamos, nos convertimos partícipes de lo que Él hace. Entonces nosotros no deberíamos de volvernos partícipes como Él, ¿verdad? Porque sabemos que el Dios de gracia está en nuestro lado. Él no nos va a señalar, como decía Tato la vez pasada, Tato, el hermano que viene aquí con camisetas y espada. Es que eso yo no sé, pero eso quedó como que, no sé si en el pasado, no sé cómo llamarle, pero miren, Dios no viene por un hombre con ropa. Dios viene por gente con corazones limpios, con corazones puros. Por eso viene el Señor aquí. ¿Usted cree que va a venir el Señor y va a venir y me va a decir, bueno, Joel, yo te voy a llevar? ¿Con qué camisa andas? Si andas con una camiseta, no te voy a llevar. Vamos a ver qué zapatos andas o qué pantalón andas. Andas el iPhone 16, si no andas el iPhone 16 no te voy a llevar. No, el Señor viene buscando corazones limpios. Eso es lo que va a venir buscando el Señor. ¿Y cómo está nuestro corazón ahorita? ¿Cómo está? ¿Cuánta gracia nosotros estamos dando con nuestro cónyuge, con nuestra familia? ¿Cuánta gracia nosotros estamos dando de la gracia que nos dio el Señor? De esa gracia infinita que nos ha dado el Rey. Y es que miren, tan maravilloso que es, que dice la palabra que todo fue hecho por Él. Imagínense, todo lo que está aquí fue hecho por Él. Y cuando ya nosotros estábamos,
Antes de Cristo podíamos, estaba la palabra siempre, porque ya existía, estaba Abraham, había esa gracia, y dice, y encontró gracia delante de los ojos del Señor. Pero vino el príncipe de la gracia, que es Cristo, a reconciliar a la humanidad y a expandir, porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y se expandió la gracia a los gentiles, que somos nosotros. Nosotros no hubiéramos sido beneficiados, pero tuvo que venir Él a pagar el precio en la cruz del Calvario para beneficiarnos a nosotros los gentiles y expandir esa gracia. Y por Él nosotros hoy podemos decir que si vivimos en santidad y con corazones limpios, vamos a escuchar cuando Él venga y nos va a venir a traer. Y nos vamos a ir con Él, porque Él dice la palabra que preparó morada allá arriba para nosotros. Entonces esa gracia se expandió a usted y a mí, hermano, porque yo no merecía quizás estar aquí, o quizás yo no merezco estar aquí. Quizás aquí en el auditorio hay gente más preparada que yo, pero es la gracia de Dios, es Él, no soy yo, es la gracia de Dios. Quizás nosotros no merecíamos el trabajo que tenemos, pero la gracia fue. Quizás yo no merecía la familia que tengo, pero la gracia de Dios, es la gracia del Señor que está en nosotros y va a ser por todo. Y dice Colosenses, yo no lo tengo y se lo voy a leer así rapidito, Colosenses 15, Colosenses 1:15, y dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él. Dice la palabra en Efesios 1:4 que desde antes de la fundación del mundo Él nos había predestinado. Él te había predestinado Él. Por eso tenés gracia ya, porque fuiste predestinado y naciste. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿sabes cuándo recibiste gracia sobre gracia? Cuando te convertiste al Señor y Él llegó a tu vida y alumbró tu vida. Eso es, recibimos gracia sobre gracia. ¿Saben por qué? Porque Él llegó a mi vida cuando yo menos lo esperaba, cuando yo estaba en circunstancias difíciles. Cuando yo escuchaba el testimonio de Eduardo, como lo decía él tenía todo. Él ya era hijo, había nacido en una iglesia, había nacido en una familia pastoral. Él nació con gracia. ¿Por qué? Porque los padres le inculcaron desde pequeño el evangelio. Pero ¿cuándo recibió gracia sobre gracia? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor y el Señor le dijo: yo soy tu padre, y como está tu situación, yo ahí te recibo. Ahí nosotros recibimos esa gracia sobre gracia. ¿Saben por qué? Porque como decía Jocelyn también la vez pasada en su prédica que tuvo, ella nació con, ahí está el papá, el pastor Emel, nació con principios, pero llegó un momento donde nosotros recibimos esa gracia sobre gracia. Entendemos que el único que puede resolver nuestras dificultades se llama Cristo. Es el único. No hay nadie más. Usted puede buscar lo que sea, puede buscar libros, puede buscar lo que sea, videos motivacionales, pero eso no lo va a llenar como lo va a llenar Cristo, porque dice la palabra que Él lo llena todo en todo. Y así nos llena Él, así me llenó Cristo a mí, y por eso yo hoy estoy aquí parado frente a ustedes dándoles una palabra, porque si Él no hubiese llegado a mi vida, yo no estuviera aquí, hermanos. No sé dónde estuviera, pero yo no estuviera aquí. Entonces, se pueden imaginar lo que es la gracia sobre gracia. Dice aquí, tengo otra escribí aquí, ¿verdad? Dice: Jesús no solo es el medio para recibir la gracia, sino que Él es la fuente y origen de la gracia. Es que todo está basado en Él. Todo está basado en Cristo. Y por eso me gustaba esa canción ahorita que estábamos cantando,
Yo no sé usted si le entiende cuando nosotros decimos tu nombre es más alto, es más grande, tu nombre sobre todo es que ¿saben qué? Cuando nosotros venimos acá, el Señor me decía cuando estaba yo ahí que alguien venía con alguna circunstancia difícil y no sé quién sea, pero yo le digo hoy que imagínense que usted esté pasando esa circunstancia difícil y a esa circunstancia usted decirle el nombre de Cristo es más grande. Se puede imaginar el impacto que causa que el enemigo no pueda afectar su vida y decirle tu nombre es más grande. Dominios, reinos, poderes, el nombre del Señor es más grande. Y le decía a Nelson, y clama la creación, dice santo. Escucha, es que esa es una canción que yo creo que deberíamos de cantarla con un sentido de entendimiento, de decirle que el nombre de Él es más grande que todas las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Miren, yo les voy a ser sincero y no quiero introducir muchas cosas, pero yo no sé, le decía el Señor, yo, Padre, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Le decía. Hace poco hablaba con el pastor y le decía yo, Señor, pastor, mire, yo no sé qué he hecho yo para merecer tanto de Dios. Miren, yo no sé, pero un testimonio que les cuento, hace poco tuve una circunstancia y yo le pedí al Señor y le decía, Señor, ayúdame, y comencé a orar y le dije, Señor, ayúdame en esto y esto, Dios, te pido que las cosas me salgan así, Padre. ¿Saben qué, hermano? Las cosas me salieron como yo se las pedí a Dios. Mire, y es que fue tanto que me salieron las cosas como yo se las pedí y lo creía imposible. Lo creía imposible. Yo decía yo, pero ¿cómo va a pasar? Hermano, no sé cómo pasó. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué he hecho yo? ¿Será que he hecho algo bueno? ¿Será que le he a alguna viejita a pasar también o algo? No sé qué. Pero yo sé que Dios, yo no sé si será que Él está así con, o le he creído tanto también, o no mido mi fe. No sé cuánta fe quizás tenga yo, pero vean, cada vez que yo le pido a Dios algo, me lo concede. No como yo quiero, ¿va? O no como yo quiero que pase de la manera, pero pasan las cosas de la manera que se las pedí, pero no como yo lo quería. No sé si me explico. Ya les hice un nudo, lo dejé perdido. A manera de Él, pastor. Así, a la manera de Él pasan las cosas, pero el fin es el que yo quería. Y si las cosas pasan así, Señor, gracias. No sé qué hice yo, Dios, pero gracias. Y de esa manera funciona Dios. Y miren, yo le decía al Señor, yo estoy como que yo soy la persona que yo puedo hablar de esa gracia, porque yo cuántas cosas he pasado, cuántas cosas, y no sé usted, la verdad, no sé usted, pero la gracia de Dios ha sido tan maravillosa conmigo que yo por eso les puedo dar testimonio. Y esta palabra yo la traigo con un sentido de pertenencia, sentir la gracia de Dios en mi vida, en mi familia y en mis familiares y en mi trabajo, en todo lo que yo hago. Sentir esa gracia. Yo le digo al Señor, no tengo nada más, Señor, que servirte y hacer tu voluntad. Con eso yo te respondo a lo que tú has hecho conmigo. Y dice la palabra, es la plenitud divina encarnada en Jesús, es inagotable para nosotros, nos ha dado gracia para nuestra salvación, nos da gracia para nuestra santificación y nos dará gracia para nuestra glorificación futura. En otro tiempo éramos hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 3, versículo 23 al 26, y dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de ¿quién? De Cristo Jesús, que efectuó en la cruz del Calvario. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de ¿quién? Se pueden imaginar, hermano, es que estas palabras son pero tan maravillosas. ¿Saben por qué? Porque ahí nos enseña que nosotros antes estábamos destituidos de la gloria del Padre, pero vino Cristo y nos reconcilió.
Vino Cristo y nos dijo, antes la puerta estaba con un llavín llave y no teníamos la llave, pero vino Cristo, nos dio la llave y nos abrió la puerta, hermanos, y tenemos entrada confiadamente con el Padre. No sé si ustedes sienten esa palabra, pero yo sí la siento. ¿Saben por qué? Porque yo sí estaba destituido. Yo no merecía lo que tengo. Yo no lo merecía. Pero el Señor llegó a mi vida, hermanos, y me regaló una esposa hermosa, 2 hijas maravillosas, hermosas esas hipotas. No sé si yo seré el padre, ¿verdad? Que las miro como que van a ser modelos. Pero para mí son hermosísimas esas mujeres. Los padres que me regaló, los hermanos que me dio, es que yo no sé, los trabajos que me ha dado el Señor. Por eso les digo yo, es que yo no merecía nada, pero me lo dio todo. ¿Saben? Y qué bonito es la gracia, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia sobre gracia, esa gracia infinita. Pero hay un tema también que es bien tremendo, porque nosotros como creyentes entendemos lo que es la gracia y sabemos que el Señor es de misericordia, ¿verdad, Babsi? Que es un Dios maravilloso, que es un Dios de gracia infinita. Pero también tenemos que entender algo muy interesante, y como son de preguntas yo lo puse: ¿se pierde la gracia? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Será que se pierde? Y miren, yo lo voy a llevar a Corintios. Cuando yo aquí lo tengo, ustedes búsquenlo. Dice Corintios, 2 Corintios 6, versículo 1 al 3. Y dice la palabra: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Y no sé si está también ahí, Eduardo, Hebreos 12, yo creo que está más adelantito, ahí está. Y dice Hebreos 12, del 14 al 15, si quieren leámoslo aquí. Dice la palabra: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Qué tremendo, hermanos. Asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa ¿a quién? A muchos. Hay que tener cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es infinita, pero si nosotros no somos partícipes de esa gracia y nos volvemos con actos de ¿qué? De pecado, hermano, y morimos en pecado, se acabó la gracia. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que solo hay 2 caminos. Solo hay 2, no hay un tercero. No hay un desvío que no lo tira Waze y que vamos a salir adelante. No, hermano, hay que tener mucho cuidado también en ese tema. ¿Saben por qué? Porque cuando brota una raíz de amargura, podemos perder la gracia. Podemos perder la gracia. ¿Saben qué? Tomar en vano el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros estamos aquí, hermano, en la iglesia. Y yo le ponía aquí, fíjense, miren, dice: esto significa en esencia que podemos empezar a vivir de tal manera que anulemos la gracia que hemos recibido. La palabra es clara en lo que debemos obedecer a Dios para recibir su gracia. Así que si recibimos la gracia de Dios,
para darnos el perdón de pecados y darnos libertad, pero no dejamos nuestros pecados pasados o malas costumbres. Y yo les puse algunos, ¿va?, que no son, que aquí no los practicamos, pero en otros lugares sí los practican: el chisme, envidia, orgullo, altivez, arrogancia. No los practicamos aquí, es en otro lugar. Quizás aquí la señora va como les digo yo, que le echan más sal al huevo para que cuando agarramos el bocado se nos seca la lengua. Entonces, si nosotros no dejamos de practicar todo eso, dice, entonces despreciamos la gracia. En pocas palabras, tomamos en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, hay que tener cuidado en tener en vano el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de gracia y amor, y Él nos reconcilió, Él nos abrió la puerta y nos dio el acceso para que nosotros vayamos y abramos la puerta. Pero qué tal que si nosotros tengamos el acceso y nunca abrimos la puerta, nos quedemos sentados esperando que alguien nos la abra? El que tiene que abrir la puerta somos nosotros. Ahí está la llave. Hoy usted está aquí, hermano. No sé quién lo invitó cuando usted estaba aquí, o no sé quién lo invitó en sus inicios, pero esa fue la llave que quizás el Señor utilizó, invitarlo a la iglesia, y usted hoy está aquí. Usted conoce la palabra y quizás somos nuevos, pero lo que ya somos un poquito ya avanzados. ¿Qué tal, pastor? Habemos muchas veces nosotros como líderes, bueno, como líderes digo yo, no soy líder, pero como creyentes en la palabra, que tenemos tiempo de estar en el camino del Señor, pero sabemos que está mal lo que estamos haciendo muchas veces, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos practicando, Nosotros sabemos, como le decía yo al amigo de la iglesia, del trabajo que le decía, lo estaba evangelizando esos días y lo iba a traer hoy, pero no pudo. Y le decía yo a él, mira, le digo yo quizás soy la llave, y le digo yo, que el Señor depositó en ese lugar, le digo yo, para yo hablarte a vos nuevamente. Y son dos los que estoy evangelizando ahí, miren. Uno es como de los que entró y como que se salió, pero el otro, ese man conoce la Biblia hasta más que mí, creo. Ese man, miren, me enseñó fotos, tiene como 4 Biblias de estudio, como 3 diccionarios en hebreo, en griego. Ese man le llegó bastante la Biblia, y hasta él me dice, hermano, yo soy un instrumento de deshonra, me decía ahorita. Así me decía. Y yo le decía, mira, Jonah, le decía yo, mira, hermano, le decía yo, ¿sabes? Le digo yo, pero la gracia, y ¿saben qué? Este mensaje se lo di a él. Mira, Jonah, le decía yo, la gracia de Dios es tan maravillosa que me tenés hoy aquí hablándote de eso, de la gracia de Dios, que quizás Él no ve tu error, Él no ve tu pasado, Él no ve tu situación, quizás Él te ve con ojos de amor, que haya reconciliación con vos. Mirá, le digo yo, vos sabés qué es lo bueno, le digo, vos sabés qué tenés que hacer, le digo yo, para volver nuevamente a ser un vaso de honra, le digo, un instrumento de honra. Vos sabés, le digo, sí, yo sé, man, un perdón genuino, ya me empezó a decir el amigo, ¿eh? Y le digo yo, mirá, vos tenés la llave, vos sabés qué hacer, pero no lo estás haciendo. Hermano, yo les hago una pregunta que yo siempre la he hecho: ¿qué pasaría si el Señor viniera en este justo momento? ¿Qué pasaría? No quiero que me levanten la mano ni que digan nada, no, pero ¿qué pasaría? Dice la palabra que uno se va y el otro se queda. Se pueden imaginar si el Señor viniera en este momento y nos toca pasar esa gran tribulación. Hermano, va a ser bien difícil, y tenemos el acceso, tenemos la llave, sabemos qué no hacer, sabemos que sí se puede perder la gracia, porque la vamos a despreciar. No es que la gracia se pierda, en sí no se pierde, quizás está más formulada lo que yo les estoy mencionando, porque la gracia siempre va a estar, pero nosotros la rechazamos.
y la volvemos nula. Y volvemos nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cuando nosotros la hacemos a un lado. Pero la gracia de Dios está, ¿saben por qué? Porque si nosotros la hacemos a un lado, porque ya me tocó hacerla a un lado y dejarla, y me tocó en un pueblo. Yo les conté el testimonio a ustedes, creo, ¿verdad? Que yo dije, yo ya no voy a servir al Señor, yo mejor me voy y me la voy a llevar suave, como creyente normal. Pero es que su gracia, hermano, no sigue. Y estando en ese pueblo allá, cuando no pueblo, un departamento, ahí me visitó la gracia, hermano, y me dijo, o te pones pilas o te pones pilas. Entonces yo tuve que decirle al Señor, no, yo no puedo hacer a un lado la gracia. Saber todo lo que Él hizo por mí y yo despreciar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario por solo mi tirria, como dice mi esposa, mi tirria de estar ahí buscando excusas para no hacerlo y hacerme a un lado. No, nosotros tenemos llamados, hermanos. Todos ustedes tenemos un llamado, quizás no el mismo mío, ¿verdad? Pero todos tenemos un llamado y un propósito en Dios que debemos de cumplirlo, y de nosotros depende cumplirlo o no cumplirlo. ¿Va? Entonces se podrá perder la gracia en nosotros. Entonces ahí quedamos claros que no se pierde, pero sí nosotros la podemos anular. Porque, hermanos, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de un accidente que hubo. Hay unos muchachos que se estrellaron. Un muchacho jugaba fútbol conmigo y yo les pasaba el nombre de Dios, pasaba evangelizando, les pasaba diciendo que fuéramos a la iglesia, y la respuesta de ellos que me decían era: mire, Joel, usted ya vivió su vida, ahora nosotros tenemos que vivirla, y a la edad suya no vamos a ser cristianos, me decían. No sé si era por vacile de ellos, no sé, pero esa era la respuesta de ellos. Mire, me dice, usted ya caminó aquí, usted ya caminó allá, pero imagínense que nosotros tenemos que vivir la vida. Mire, tanto vivió la vida el hombre que murió en un accidente de tránsito. ¿Y saben cómo murió? Polo, hermanos. No sé si el Señor llegó y lo pudo salvar, pero si no, despreció la gracia y no la pudo alcanzar. Y nosotros, hermanos, hoy estamos aquí y tenemos la oportunidad de no despreciar esa gracia y recibirla, porque ¿sabes? Estamos aquí, la misericordia de Dios nos alcanzó, y dice que se renovó hoy en la mañana y se está respirando, abrió sus ojos y se propuso en su corazón decir: yo voy a la iglesia aunque estén todo ese montón de hipotes desfilando y voy a encontrarme tráfico, pero usted está hoy aquí. Estamos los que estamos y somos los que somos, y pudo tener acceso a esta palabra hoy, que quizás esta palabra no nació en mi corazón, nació en el corazón de Dios. Porque cuando una persona se para aquí, hermanos, y yo sé, miren, y yo lo tengo muy claro, hermano, porque cada vez que alguien se para aquí, hermano, y comienza a predicar un mensaje, ya sea el pastor, la pastora, el pastor Dato o Fran, o quien predique aquí, saben, hermano, siempre hay una palabra que cala en mi corazón. Siempre, siempre. Miren, el mensaje va, y cuando va aquí el pastor, ¿será que el pastor me ha visto? Dije yo, ¡pum!, lo que me tira el bombazo. ¿Será que el pastor me vio echándole el carro a aquel man? Y como ya lo conoce, dije yo, y todavía del New Life ahí. No, y créanme, nueva vida, este hombre anda en la vieja vida echándole el carro a la gente como Carlos Chocón. Y entonces ahí, hermano, viene Dios y descubre mi corazón, y ahí yo entiendo y digo yo: ese hombre se preparó. ¿Saben por qué? Porque está hablando a mi espíritu, y mi espíritu me está redarguyendo y me está diciendo: hey, Joel, ponete pilas, papá, estás mal. Cuando viene el Tato y me dice a mí, ¿saben qué? A veces yo decía yo, pucha, la gracia de Dios, y cuando Tato viene y hace esa enseñanza de que se echa las dificultades, se echa todo el orgullo, la altivez y todo, y aún así venimos y recibimos la gracia. Miren, hermanos, a mí me dio tanto esa palabra que yo dije yo, porque ¿saben qué? Les voy a ser sincero, y yo les voy a decir, en muchas ocasiones el enemigo ha querido juzgar a mi vida
y me ha querido decir a mí, escucha, hay gente más preparada en la iglesia y vos te subís a ese escenario. Y viene el enemigo y quiere, ¿saben qué? Juzgarnos y acusarnos y hacernos sentir que no podemos. ¿Saben por qué? Porque Él sabe que tenemos un llamado y Él está encargado, porque la tarea de Él es que nosotros no cumplamos ese llamado, hermanos. Esa es la tarea de Él, acusarnos todos los días por cualquier cosa que hagamos. Esa es la tarea de ese hermano. Pero también entendemos que Cristo anula toda acusación y que la gracia de Él nos justifica. Nada más. Pero no utilicemos la gracia, ¿va?, que Dios nos da para tomarnos muchas atribuciones que no nos corresponden también, ¿verdad? Y dice algo muy interesante. Tenemos buenas noticias, hermano. No todo es malo, hermano, que les miro la cara y de tristeza muchos ahí. No todo es malo, hermanos. Hay buenas noticias. Tenemos buenas nuevas. Y dice Efesios 2:8. Excelente. Dice Efesios 2:8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de quién, de ustedes, no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto proviene de Dios y no por lo que yo haga, sino por un regalo, y como dijo el pastor, la gracia de Dios. Eso viene de Él, porque todo proviene de Él y todo va a volver a Él, porque quien se tiene que llevar la gloria siempre es Él, nadie más. Nosotros nos paramos aquí, hermanos, a dar un mensaje, pero este mensaje no nace de nosotros, este mensaje viene de Él. Y este mensaje no es porque yo sepa, o es porque Tato sepa más, o es porque el pastor sepa más, o es porque alguien sepa más. Mire, yo he recibido mensajes, hermano, de que yo menos espero. Y he recibido una palabra, hermano, que me ha dado en la nuca, y de alguien que menos lo esperaba yo. He recibido mensajes de mi hija, hasta de mi hija Camila he recibido mensajes, niña de 4 años, hermano. Y cuando yo veo eso, por eso digo yo, que el Señor usa a quien Él quiere. A quien Él quiere para llevar sus palabras. Imagínense que le habló a un hombre por medio de un ¿qué? De un burro. Se podrán imaginar. Es que esto es de Dios, hermano. La misericordia de Dios es tan grande. Y dice Efesios 1:5. Del mismo modo, ¿verdad? Que eso no está aquí, pero yo se lo voy a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren esto, esto es algo muy interesante, ¿va? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay algo que está hasta encerrado ahí: por gracia sois salvos. ¿Qué? Hermanos, éramos hijos de ira, hermano. Estábamos viviendo como los demás, pero dice la palabra: por gracia sois salvos, porque Él llegó a nuestras vidas. No sé cómo llegó usted aquí, hermano, no sé cómo lo encontró el Señor, pero lo encontró y usted está aquí. Escuchábamos los testimonios de Fran, hermano, yo no sé, pero es que yo le soy tan agradecido a Dios. Yo no sé, Fran también, ¿no? Cómo ha de estar agradecido con Dios,
todo lo que pasó, todo lo que vivió. Se pueden imaginar ese hombre que se lo llevaban robado en una paila. El de la camión de la basura era, yo dije una paila, lo minimicé, pero se pueden imaginar la gracia de Dios, ese hombre a dónde está y lo que Dios ha hecho. Ahí tiene a su esposa, a su hija, su familia tan bonita, el hombre dándole principios a su hija. No, es que hermano, yo no sé, pero qué grande es Dios. Y lo que el enemigo usa, como les decía la vez pasada, aquellas palabras yo, para desarmarnos, Dios lo usa para armarnos y darnos más valor. ¿Se acuerdan de la palabra aquella, verdad? Que les daba la vasija, que estaban rotas y que las curaban con oro y le daban más valor. Hermano, es que así es. El enemigo usa muchas cosas para desmoronarnos y a veces hasta nos quiebra. Porque si nos quiebra, hay circunstancias en la vida que nos quiebran, hermano, y nos hacen como tropezar. Pero viene el Señor y nos cura y nos da más valor todavía. ¿Saben por qué? Porque esas circunstancias nos ayudan a dar testimonio de la gracia de Dios, que a pesar de estar quebrados, que muchas veces dice la gente, no, ese man ya de carrera, ese man ya no sirve para la iglesia, ya, y déjenlo que vaya mejor. Pero ¿saben qué hace el Señor? El Señor no ve eso, lo quebrado. Él ve lo que puede hacer con lo quebrado y comienza a reparar y lo hace con oro, como les decía yo, y le da más valor y nos da más valor. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes se paran en este lugar o se paran con alguien y ustedes dicen de la gracia y cómo los encontró el Señor, y venga Tato y le diga a un hijo de otro pastor, mira, yo sé que está difícil tu situación, man, pero yo pasé por eso, pero ¿sabes quién me sacó de ahí? Cristo, man. Él es la gracia infinita, man. ¿Ustedes qué creen que va a sentir, hermano? Uy, este man ya pasó por eso. Él ya sabe lo que es, lo que estoy sintiendo. Que quizás la presión, miren la presión de los hijos del pastor, hermano, yo digo que es difícil. Porque esos manes tienen que andar en línea recta. Y a veces esa presión es bien difícil. Yo sé que es bien difícil, pero hermanos, tenemos al príncipe de la gracia, el que la hizo, en él está todo, es que en él está todo, como decía Juan. Es que a mí ese capítulo ustedes me dejó tan movido, que es que él no se daba cuenta con quién estaba, y cuando lo mira hablar, es donde se da cuenta de él, que dice, y es que el verbo era él, desde el principio fue él. Miren, hermanos, es que cuando nosotros podemos entender, y a mí me gusta ese capítulo, porque nos da a entender que el hombre ahí vio a Dios abriendo la palabra y leyendo la palabra. Hermanos, yo no sé usted, pero ese capítulo a mí me dejó pero emocionado. Muchas veces nosotros no sabemos que lo tenemos a él aquí. No es que no sabemos, sino que muchas veces de tanto que estamos en la iglesia y tanto que sentimos, a veces como que se vuelve una costumbre, pastor. Y decimos nosotros, no, hoy no voy a levantar las manos, hasta el otro domingo. Es que yo creo que Nelson no ayuna, porque es que se está equivocando mucho con los tonos. Hermano, pero es que a veces se vuelve una rutina para nosotros. Hermano, pero créanme, ¿qué pasaría si nosotros cuando viniéramos a este lugar y entráramos por esa puerta, ya viniéramos pensando y nosotros analizando y diciendo, hoy va a ser un día maravilloso porque el Señor se va a mostrar tanto que yo lo voy a sentir, que mis problemas se van a ir? Hoy va a ser un día maravilloso porque yo no lo voy a hacer como la vez pasada, digamos. La vez pasada estuve así levantando mis manos, hoy no voy a levantar mis manos, sino que hoy yo me voy a arrodillar y voy a clamar al Señor. Y se clama, y al siguiente domingo, bueno, el siguiente domingo yo me voy a rendir y me voy a rendir a Dios, no me importa ensuciarme, y que usted se tire rendido a Dios. Y que vengan a las mujeres, hoy no me importa que se me corra el rímel, que la base, que aquí, pero hoy yo voy a darle lo mejor a Dios y voy a llorar. Hermano, créanme que un ambiente aquí cosas pasaron. Sanidades se dieran, ¿saben por qué? Porque nosotros provocáramos un ambiente diferente, provocáramos algo distinto. Pero muchas veces, como dice Tato, venimos a este lugar con un sentimiento de orgullo y decimos nosotros, no, es que yo ando con el
jean nuevo, ¿cómo me voy a arrodillar y lo voy a ensuciar, hermano? No, hermano, tenemos que entender qué significa Cristo para nosotros. ¿Qué es Él para ustedes? Porque para mí lo es todo. Porque sin Él yo nada fuera. Y se lo soy honesto, porque si Él hubiera llegado a mi vida, yo no estaría aquí con ustedes. No estaría aquí con ustedes. Y para ir cerrando, dice, para recibir nuevamente su gracia debemos obedecer el Evangelio de Jesús, el cual abarca tener fe en Él, en el arrepentimiento de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Solo la reconciliación y el bautismo del Espíritu Santo nos da acceso a la gracia. Dice Santiago, esta palabra es muy linda también, y dice Santiago 2, 17 al 22. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es que es muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te muestro la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo, hermano. Hasta calofrío me da. ¿Saben por qué? Porque la fe sin obras es que muerta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener fe que Él es nuestro Padre y que Él nos reconcilió, porque antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de honra, somos vasos de honra para el Señor. Y viene la palabra y nos dice, no importa tu pasado, no importa tu pecado, importa lo que vos vas a hacer de aquí en adelante. ¿Y cuáles son las fe con obras? Es que usted comience a no fallarle a Dios. Si antes tiraba 7 chismes, tire solo 3,5, hermano. Déjelo con la pica, con ese medio. Y vaya haciendo sus obras. Vaya accionando. Porque la fe sin obras es muerta. Si nosotros tenemos fe que el Señor nos va a salvar, pero no actuamos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y solo quiero llevarlos también un poquito. Quiero que busquen Mateo. También no está Mateo. Mateo 10:8. O si quieren se lo leo. Mateo 10:8, diciéndole el Señor, ¿verdad?, al discípulo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y aquí está lo que yo quiero decirles: dad de gracia, dad gracias, dad de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, eso es algo muy tremendo que yo creo que ya se lo he dicho en varias ocasiones a ustedes. Nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos del Señor. Nosotros recibimos salvación porque estamos aquí y escuchamos la palabra. Yo les hago una pregunta: ¿cuánta gente evangelizamos esta semana? ¿A cuánta gente le hablamos de Dios esta semana? ¿A cuánta gente le dijimos esta semana, hey, te invito a la iglesia? Porque mira, hay un mensaje de gracia. Mira, ese man, hay un chavo ahí, barbudito, el pastor, me tira una buena prédica, hermano. Yo no sé el domingo cómo va a estar, pero yo te invito, hermano. Yo te invito, hermano. Y no sé quién va a predicar el otro domingo, hermano, pero yo les animo a ustedes, les animo en el Señor, que esta semana invite a alguien en su trabajo. Invítelo, no le dé pena, hermano, decirle a la gente que usted ama al Señor. No le dé pena, hermano. Y si usted viene llegando a la iglesia, y si usted se siente que dice usted, no, yo vengo llegando a la iglesia, no me siento tan fuerte, no me siento tan puro, porque todavía tengo esos 7 chismes en el día. Hermano, no importa, invítelo, hermano. No importa, invítelo. Es que el Señor no está viendo eso, hermano. El Señor está viendo que usted traiga a esa gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted traiga a esa gente, usted
se va a ayudar y va a ayudar a esa persona. ¿Y qué tal que usted sea ese canal de bendición para él? Trate de invitar, trate de traer gente, hermano. No se quede con el mensaje. Con este mensaje que usted escuchó